Bien, pues vamos ahora sí, primeramente a conocer quién fue Charlotte Mason. Y bueno, a grandes rasgos vamos a hablar de quién fue, porque pues es obviamente una información muy compleja, es muy completa. De hecho, hay un libro completo que habla de su biografía, pero para temas o para hacer más práctico esto, brevemente digo que ella nació el 1 de enero de 1842 en Bangor, Gales del Norte. Cuando tenía 18 años, se traslada a Londres en busca de conocimiento y ahí es donde comienza la trayectoria en la enseñanza como institutriz. Para 1886 publica Home Education, que es la serie de volúmenes, son 6, sentando las bases de su filosofía educativa y fundando la Parents National Education Union en 1887. Además, estableció la Escuela de Revisión para Padres y la Casa de la Educación. Esta Casa de la Educación formaba y capacitaba a institutrices. Además, bueno, promovió en todo su trabajo una educación centrada en el desarrollo integral del niño. Ella fallece el 16 de enero de 1923 en Ambleside, Cumbria, Reino Unido. Su vida y obra son un faro de luz en el campo de la pedagogía y destaca, obviamente, en toda su labor ese profundo respeto por la infancia y su comprensión del potencial de cada niño, que es algo en lo que ustedes van a poder percibir cómo es que pues luce, ¿no? Ese respeto, pero también esa comprensión de su potencial. Bien, ella dijo que la educación es una ciencia de relaciones, una relación con Dios, con el mundo por él creado y con las personas que nos rodean. Así vamos viendo que hay un objetivo en la educación, ¿verdad? Siempre que nosotros, cualquier tema, ¿no? Cualquier asunto de la vida tiene algún objetivo, ¿no? Siempre se persigue algo. Entonces, ustedes saben que la educación actual pues persigue justamente temas que no tienen mucho que ver con la verdadera educación, sino que tienen más que ver con ganarse la vida, a lo mejor formar al hombre en la parte intelectual y en la parte física, pero lo desconecta de una verdadera integralidad, ¿no? El objetivo de la educación desde la perspectiva de esta autora, bueno, es muy amplio, ¿verdad? A lo largo de los 6 volúmenes podemos encontrar mucha luz de cuáles eran objetivos relacionados a la educación, pero hablando desde distintos puntos, incluso filosóficos, ¿no? Tratando de ser un poquito más concreta, tomé solamente estas 3 citas. Ahora nuestro objetivo en esta parte tan importante de la educación es dar a los niños el conocimiento de Dios. Nuevamente, aquí resalta un objetivo que es por demás contrario, ¿verdad? Antagónico a la educación tradicional actual, en el que justamente buscan sacar a Dios cuando sabemos, ¿verdad?, que Dios es el creador de todo, ¿no? Incluso Él crea las leyes que operan en el desarrollo físico y mental de los niños. Y bueno, lo que hace esta propuesta es que no es que divide, no es que dice, bueno, hay dos tipos de educación, ¿no? Y la que nosotros promulgamos o por la que nosotros apostamos es por una educación religiosa, ¿no? Ella lo dice, no hay como tal una educación religiosa y una educación secular, sino que toda educación es divina, ¿no? Y Dios es el supremo educador de la humanidad y todo el conocimiento le pertenece. Entonces, aquí vemos que uno de los objetivos de una educación desde esta perspectiva es justamente que la educación tiene el objetivo de dar a conocer a los niños, ¿verdad? El conocimiento más grande de todos, que es el conocimiento de Dios. Por otro lado, hay otra palabra aquí que tampoco nos checa, ¿verdad? En un tema de educación tradicional o convencional como la conocemos, que es una vida plena, ¿no? Ella lo dice, nuestro objetivo en educación es dar una vida plena, ¿no? Algo que ahora sabemos que pasar por la escuela o los años escolares realmente no es un proceso deleitoso, sino es más obligatorio que deleitoso y más obligatorio justamente por lo que comento, que está muy vinculado al tema de ganarse la vida, ¿no? Al tema de ser alguien y de injertarse obviamente en todo este engranaje económico, ¿no? Y servirle al sistema económico como está y demás. Aquí vemos, y tiene que ver con esta palabra de vida plena, el párrafo de abajo, que es otra cita,
que dice que nuestro objetivo en la educación es dar a los niños intereses vitales en tantas direcciones como sea posible, poner sus pies en una habitación grande, incluso cita Salmos 31:8, dice, porque me parece que el mal clamoroso del día es inanición intelectual. Y de eso vamos a hablar durante toda la charla, justamente porque la inanición intelectual, como ustedes lo pueden ver en la educación actual, es tremendamente evidente que los niños no reciben conocimiento, ¿verdad? Incluso ya en sus tiempos ella denunciaba que la educación ahora es muy dada a desarrollar las facultades, ¿no? Cuando se supone que el poder de la mente, pues es eso, ¿no? Sus poderes, su capacidad y no su contenido, ¿no? Y bueno, justamente algo que vemos aquí es que a los niños hoy se les da una educación muy basada en el juego, muy basada en las manualidades, en la parte física, pero muy carente de conocimiento. Así vamos llegando también a la función de la escuela. La función de la escuela hoy, pues ustedes me podrían decir cuál es esa función. ¿Me pueden decir algunas cuestiones que ustedes consideren como función de la escuela y se podrá venir a la mente muchas cosas, pero nada que tenga que ver con justamente el cultivar una vida, ¿verdad? Que empiece a generar intereses para toda la vida, ¿no? Una plenitud como lo habíamos visto. Entonces, aquí ella nos dice desde su perspectiva que la función de la escuela es, sin duda, la de alimentar a sus alumnos con conocimiento hasta que despierten en ellos un sano apetito que ellos mismos buscarán satisfacer día a día el resto de sus vidas. La multitud de cosas que toda persona quiere aprender deben estar a su alcance en el aula y no a través de esquemas, recopilaciones de textos ni principios abstractos. Los chicos y chicas deben aprender lo que es una ostra comiendo ostras. Y volvemos al punto de la cita anterior. No hay otra avenida hacia el conocimiento, sino el conocimiento mismo. Y los colegios no deben empezar preparando la mente para aprender, sino directamente proveyendo de los mejores libros sobre abundantes tipos de materias que todo el mundo desea saber, ¿no? Aquí vemos nuevamente respaldado el tema de que la educación actual es insuficiente, es carente porque carece justamente del alimento que necesita la mente, ¿verdad? El conocimiento. Y puede ocuparse de tratar de pulir o de desarrollar las facultades cuando realmente las facultades vienen integradas en la mente del niño y el conocimiento hace que se pongan en función, hace que se pongan a trabajar. Bien, dentro de los principios, son 20 principios en esta pedagogía, encontramos que este principio, el principio número 1, los niños son personas, hace muchísimo sentido en una educación que está justamente confiando en estas capacidades naturales que tienen los niños, pero además de todo hay algo bien importante, que los niños tienen una dignidad que es inherentemente divina, ¿no? Justamente sabemos, ¿no? Los niños, las personas, el hombre como tal ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por ello su educación no puede únicamente apuntar a lo intelectual, no únicamente a la parte física, sino que primordialmente tiene que ser una educación que se dirige al espíritu del niño, ¿no? Y que le nutre y le cultiva. Entonces, vemos esta posición de no, el niño no es una tabla en blanco a ser llenada de conceptos. La segunda es la que les comento de la dignidad que es inherentemente divina y también que los niños poseen capacidades innatas que están integradas en su ser desde el momento de su nacimiento y que a través de estas capacidades adquieren ese conocimiento y establecen esas relaciones de manera natural y personal. Algo que se enfatiza mucho en este principio, particularmente en la vida práctica, ¿no? Ya viviendo el día a día estos principios, es que vamos a tener un sentido de respeto por el niño, pero no tanto en un sentido como ahora ocurre, ¿no? En el que el mundo está hecho para los niños, no, sino en saber que los niños son como tal un encargo de Dios para nosotros padres y tenemos la responsabilidad de nutrir cada área de su vida, ¿verdad? Sea lo espiritual, sea lo intelectual, sea lo físico, pero tenemos una responsabilidad grande de darles a conocer
quiénes son a la luz, obviamente, de una verdad divina, ¿no? Entonces también este principio como tal nos lleva a confiar en estas capacidades del niño, que más adelante se va a ir notando cómo es que se ve esta confianza en el día a día y vamos a notar también cómo la educación tradicional no hace justamente esto, ¿no? No confía en que el niño tiene la capacidad de hacer frente al conocimiento. En esta pedagogía, probablemente ustedes cuando escuchan Charlotte Mason, ¿verdad? Deben asociar muchísimo esta frase, porque esta frase es como casi un eslogan de la pedagogía, que dice la educación es un ambiente, una disciplina y una vida, ¿verdad? Esos son los tres instrumentos educativos de los que Charlotte Mason dijo podemos hacer un uso lícito para la crianza y la educación de nuestros hijos. Es lícito si usamos el ambiente del hogar, que es el primer instrumento. Y aquí, bueno, la pregunta es, ¿sabías que tu hijo está aprendiendo simplemente viviendo en la misma casa y haciendo la vida junto a ti? Está absorbiendo, dice probablemente inconscientemente, algunas de las mismas ideas que gobiernan tu vida, ideas sobre lo que piensas de ti mismo, sobre cómo te relacionas con los demás, ideas sobre el manejo del dinero, ideas sobre cómo responder a la autoridad, ideas sobre lo que es más importante en la vida. Todas esas ideas conforman la atmósfera de su hogar y es esa atmósfera la que está educando a su hijo como persona, ¿verdad? Ella no promovía una educación artificial, sino la educación lo más natural posible, porque en lo natural encontramos justamente que ahí se encuentra Dios, ¿verdad? Dios nos ha dotado de los elementos que necesitamos para vivir y realmente el ambiente del hogar, lo que ella pudo percibir, y esto no nada más de la nada, sino que hay todo un respaldo científico, incluso en su propuesta, en la que colaboró con médicos, psiquiatras, fisiólogos para ver cuál era el poder de ese ambiente, ¿no? Cómo ese ambiente del hogar tenía o tiene como tal un valor educativo muy alto. Aquí vemos esta cita de Charlotte Mason que nos dice el ambiente rodea al niño como una atmósfera, ¿verdad? Como una atmósfera que está sobre de él, la cual respira como su aliento de vida. Esta atmósfera emana de su entorno natural, el hogar. Podemos usar las oportunidades existentes en su atmósfera para educarlo. El niño aprende de cosas reales en el mundo real. Ese es el primer instrumento. El segundo es la disciplina. Y dice, con eso Charlotte Mason se refería a la disciplina de los buenos hábitos que intencionalmente cultivas en tu hijo. Y esos hábitos no se limitan simplemente a cepillarse los dientes y peinarse el cabello, ¿verdad? Aunque probablemente sí se deben incluir, cuando Charlotte Mason hablaba de hábitos, pensaba en hábitos de carácter. Nosotros sabemos que el carácter se compone, ¿verdad?, de los hábitos que tenemos, ¿verdad? La suma de nuestros hábitos conforman nuestro carácter. Entonces, ¿qué hábitos queremos desarrollar en nuestros hijos para que desarrollen el carácter que es deseable? Y vaya, no nos vamos a ir tan lejos. El carácter deseable de nuestros hijos, ¿verdad? Es a la imagen de la persona pues más importante que ha vivido en la tierra, ¿verdad? La imagen de Cristo es para nosotros incluso una imagen que nos da una idea de cuáles son esos hábitos que deben desarrollar, ¿no? No son para mi gusto, sino que tienen y cumplen una función más grande, ¿verdad? Estos hábitos, ¿verdad? Que encontramos aquí nos sirven precisamente para trabajar ese carácter de nuestros hijos, que es el hábito de la obediencia, el hábito de la atención, el hábito de la diligencia, los hábitos de la bondad, del agradecimiento, de la veracidad, del respeto. Entrenar intencionalmente a su hijo en buenos hábitos es una parte importante de su educación como persona. Y de hecho, así como lo hemos visto, ¿verdad? En cuanto a estos tres instrumentos educativos, Charlotte Mason le confiere la tercera parte de la educación del niño, ¿verdad? En importancia al entrenamiento de hábitos. Y la frase de Charlotte Mason, esta cita dice, albergamos la idea que da a luz al acto y el acto repetido una y otra vez se convierte en hábito. Siembra un hábito, se dice, cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un carácter. Pero debemos ir un paso atrás, debemos sembrar la idea o noción que hace que el acto merezca la pena.
Ella dijo que el hábito es más fuerte que la naturaleza. Eso está comprobado, ¿no? Tenemos una tendencia natural que sabemos que no es buena, ¿verdad? No es buena por la condición caída del hombre. Pero el hábito, ¿verdad? Si nosotros cambiamos el pensamiento primeramente, que es lo que estamos viendo, podemos también cambiar la forma de obrar, ¿verdad? Lo que hacemos. La idea era que los hábitos podían suplantar nuestra naturaleza. Podría ser naturalmente desatento, pero construyo un hábito de atención. Naturalmente podría tener la tentación de mentir, pero construyo el hábito de decir la verdad. Naturalmente podría ser muy desordenado, pero construyo un hábito de orden. Luego vemos el tercer instrumento que es la vida, en este caso las ideas vivas. Y aquí dice, damos a los niños ideas vivas que nutren sus mentes y corazones en lugar de una comida de hechos secos. Las ideas disparan sus emociones, alimentan su imaginación y despiertan otras ideas propias. Las ideas ayudan a moldear en quién te estás convirtiendo como persona. Ellas te educan, ¿verdad? Por eso es importante el ambiente del hogar, ¿verdad? Porque en el ambiente del hogar sabemos que las ideas son de esencia espiritual, no son materiales, ¿verdad? Y estas ideas están constantemente alrededor de nosotros, ¿verdad? Dentro del mismo hogar donde estamos. Y estas ideas justamente son las que nos están educando. Aquí ella dice, se nos dice que el espíritu es vida. Esta frase me gusta mucho porque incluso en esta frase pueden hacer una asociación también con el tema de los libros vivos a los que vamos a llegar más adelante. Aquí dice, se nos dice que el espíritu es vida, por lo tanto, lo que está muerto, seco como el polvo, meros huesos desnudos, no puede tener afinidad con él, no puede hacer otra cosa que sofocar y apagar sus influencias vitalizadoras. Una primera condición de esta enseñanza vitalizadora es que todo el pensamiento que ofrezcamos a nuestros niños sea un pensamiento vivo. No servirán los meros resúmenes secos de hechos. Dada la idea vitalizadora, los niños colgarán fácilmente los meros hechos de la idea como de una clavija capaz de sostener todo lo que es necesario retener. La idea vitalizadora, los hechos, el niño va a poder darle un lugar, pero primeramente, si entiende la idea vitalizadora, el niño va a poder poner en su lugar todo lo demás, ¿verdad? Los hechos que se presenten. Vemos aquí que Charlotte Mason creía que los niños son capaces de manejar ideas y conocimientos, que no son pizarras en blanco ni sacos vacíos para llenar de información, como ya lo comentamos. Ella pensó que los Ya. niños deberían hacer el trabajo de lidiar con las ideas y el conocimiento, en lugar de que el maestro actúe como un intermediario dispensando conocimiento filtrado. Una educación Charlotte Mason incluye la exposición de primera mano a grandes y nobles ideas a través de libros en cada materia escolar y a través del arte, la música y la poesía. Aquí ya empieza también como a darnos un poco más de luz, ¿no? De cuál es el asunto de lo que les comentaba, ¿no? La educación de hoy carece justamente de conocimiento. Los niños no reciben conocimiento como tal, muchas veces solamente reciben esos datos, ¿verdad? Secos o esos hechos, ¿verdad? Desconectados de esa idea vitalizante. Vamos a las herramientas educativas. En esta pedagogía, ustedes probablemente, ¿verdad? Ya han escuchado de los libros vivos o los libros vivientes y de la narración. Igual son dos herramientas naturales, orgánicas, ¿verdad? Que los libros obviamente sí tienen un costo, ¿verdad? Aunque ahorita, y gracias también a que pues ha pasado bastante tiempo desde que se produjeron los libros clásicos, que son los que más se utilizan, o los libros muy viejitos, ¿verdad? Que todavía mantienen esta idea clara de la divinidad, ¿verdad? Que no hacían tanto esta dicotomía como en los libros de ahora, ¿no? Que parece que hay un conflicto entre la ciencia y la fe, ¿no? Y la religión. Y esto es interesante porque estas herramientas son realmente naturales, ¿no? Los libros ahora, como les comento, pues se pueden conseguir de forma digital porque ya hay plataformas que los tienen por ser libros que ya tienen muchos años que se hicieron. Y la narración, pues ni qué decir, ¿verdad? La narración, como lo vamos a ver más adelante, es una herramienta también muy orgánica, muy natural. Justamente empezamos con los libros vivos.
Y aquí vemos que hay libros de texto, digamos que si tuviéramos que poner un referente, ¿no? De qué es y qué no es, un libro de texto no es. ¿Por qué? Porque un libro de texto está desprovisto de cualquier pensamiento vivo, ¿verdad? Como sabemos, son resúmenes, ¿no? Son preguntas concretas que quieren dirigir el pensamiento del niño, ¿verdad? En lugar de abrir la habitación grande para él, ¿verdad? Quiere enfocar su atención hacia las cosas que para el sistema son importantes y son las que el niño debe aprender, que normalmente es un resumen de una edición abreviada, ¿verdad? Ni siquiera es que es un resumen de una edición completa, íntegra, ¿verdad? No, muchas veces es el resumen de una edición que ya fue abreviada, ya fue acortada, ya fue adaptada para el público infantil, digamos. Recordemos que algo de nuestros días es que el mundo está hecho para los niños, ¿verdad? Y bueno, ahora mismo, ¿verdad? Podemos encontrar que los mismos clásicos de la literatura universal son libritos súper delgaditos, ¿verdad? Con letrotas grandes y muchas imágenes, ¿no? Lejos de lo que es realmente un libro de ese calibre. Los libros vivos, justamente, tienen estas características. Las ideas son el fruto vivo de mentes vivas, aun cuando el autor murió, ¿verdad? Hace mucho tiempo, las ideas que dejó nos siguen hablando hoy, ¿verdad? Yo creo que no es comparable, pero el libro más vivo que conocemos es la Biblia, ¿no? La Biblia no tiene caducidad, su mensaje es tan actual, ¿no? Para los que lo leyeron hace siglos que para nosotros que lo tenemos ahora, ¿no? Sus ideas siguen tocando la mente del hombre, ¿verdad? Siguen teniendo el poder de cambiar sus pensamientos, de producir más pensamientos en torno a esas ideas. Y bueno, eso es con el libro vivo por excelencia. Sin embargo, también encontramos que hay muchos libros que han preservado esas ideas, ¿verdad? De las mentes de estos autores. Hay libros también que son repletos de ideas recién salidas. Los libros vivos son así, de ideas recién salidas de las mentes de pensadores brillantes. Aquí tenemos esta cita que dice, deseamos que los niños crezcan encontrando alegría y disfrute en el gusto, en el sabor de un libro. No entendemos por libro cualquier material impreso en una encuadernación, sino una obra que posea ciertas cualidades literarias capaces de proporcionar al lector ese deleite sensible que pertenece a una palabra literaria bien dicha. Justamente, y en nuestra página web tenemos apartado de todo esto, tratando de ser lo más explicativos y de poner muchas citas, ¿verdad?, que encontramos a lo largo de los volúmenes para que ustedes puedan ver cuáles son estas características, ya sea de los libros vivos, de la narración o de cualquier asignatura también que tengan duda de cómo se lleva a cabo. Entonces, hay algunos requisitos, ¿no?, que tienen estos libros vivos para que se puedan considerar realmente como libros vivos. Y aquí menciona uno, ¿verdad? Que es la palabra literaria bien dicha, ¿no? Obviamente no son resúmenes, no es un libro abreviado, adaptado para niños, ¿verdad? Preferentemente es una obra y no necesariamente tiene que ser clásica en el sentido de que fue escrita hace siglos, sino que también puede ser que sea una obra actual que mantenga esta riqueza en la palabra, en las letras, en las ideas que aporta, ¿verdad? Que el autor que lo transmite en una forma narrativa, como cuando platicamos a alguien lo que nos está pasando, ¿verdad? No platicamos como si fuéramos una enciclopedia, ¿verdad? Conceptos, definiciones, sino que lo metemos en un contexto. Entonces, eso es un libro vivo. Y la segunda herramienta es la narración. Y bueno, ella nos dice también esto en el volumen uno que los niños narran por naturaleza. Esto es algo natural. Si los niños tienen dificultad para hacerlo de inicio, es por la falta de familiaridad con el proceso, no porque sean incapaces de hacerlo. Como tal, todos cuando aprendemos algo nuevo, y ella lo decía, que no hay nada más contagioso que el conocimiento,
Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, lo queremos compartir, lo queremos decir nuevamente. Entonces, esto es una capacidad natural. Y ella dice que o dijo en su momento que la narración es un arte, es una provisión de la naturaleza. Está en la mente de todos los niños esperando ser descubierta. Y dice, si tenemos ojos para ver y gracia para edificar, encontraremos en ella el fundamento de su educación. Y justamente a diferencia, por ejemplo, de los exámenes convencionales, nosotros utilizamos la narración oral o incluso la narración escrita como una manera de conocer lo que el niño ha apropiado para sí de esas lecturas, de toda esa información de alguna manera que ha recibido del entorno, ¿no? Ya sabemos que los libros no son el único medio o la única herramienta por la cual el niño aprende. El niño aprende en la naturaleza, ¿verdad? El niño aprende con otras personas, el niño aprende, obviamente, poniendo en práctica también algunas de sus mismas capacidades, ¿verdad? Así es como a prueba y error también llega a aprender muchas cosas. No es lo único, sin embargo, cuando vemos que la educación debe estar dirigida a la mente, sí es necesario el conocimiento así tal cual. Y bueno, vemos aquí unas recomendaciones. Esto lo puse nada más como para que puedan ver a grandes rasgos, ¿no? Lo que es la narración. Y aquí dice que el niño no debiera tener ningún libro que no sea un clásico para niños. Y con esto yo les comento, o sea, los libros clásicos son los que son por excelencia, porque ya han sido probados por el tiempo. De hecho, algo que es clásico es algo que es muy bueno, ¿no? Que se mantiene siendo bueno, que cumple ciertos criterios para considerarse bueno por el lenguaje literario, por la idea, ¿no? Obviamente, el que te conecta con situaciones que son presentes, ¿no? Que tú puedes vivir, que tú puedes apreciar aún, ¿verdad? Y bueno, si un libro actual o contemporáneo cumple con esos criterios, pues también puede ser considerado un libro vivo. Aquí lo que nos recomienda es no interrumpir con charlas, ¿verdad? Si el niño, nosotros hacemos una sola lectura porque estamos trabajando el hábito de la atención y la mente cuando tiene segundas o terceras oportunidades, se disipa la atención, pero si solo tiene una oportunidad para escuchar y para volver a decir, presta la atención y así entrenamos también la atención del niño, pero no lo interrumpimos cuando él nos vuelve a decir con sus palabras, no lo interrumpimos ni la lectura con charlas, ni con preguntas, ni estamos corrigiendo al niño, porque recordemos que la educación es la ciencia de las relaciones y se trata de la relación que el niño hizo con lo que se leyó. Entonces, también habla de que se debe entregar una dieta en proporción adecuada. Hablamos de que el niño debe tener una nutrición, ¿verdad? Lo vamos a hablar más adelante. Cuando nosotros nos alimentamos, necesitamos también cantidad, no solamente calidad en los alimentos, ¿verdad? Sí, ciertamente se maneja esto de las porciones, ¿no? Porción para el niño, la porción para el adulto, ¿verdad? Como para mantenernos en nuestro peso y demás. Y eso justamente es algo muy, muy, muy benéfico de entender también hablando y haciendo la similitud con lo que pasa a nivel mental, ¿no? El niño también necesita una cantidad, una cantidad que sea proporcional a él, ¿no? A la capacidad de su mente. La aplicación del método no debiera durar más de 15 minutos, ¿verdad? Nosotros vemos que este método es muy, muy, o sea, no es como para estar todo el día ahí. De hecho, vamos a hablar más adelante del tema de las lecciones cortas, pero la narración debe ser también algo muy fluido y no debe de ocuparnos demasiado tiempo de nuestra jornada escolar. Por último, bueno, por último, en la parte de la narración, dice niños o adultos, aquello que hemos aprendido lo podemos contar y si no lo podemos contar es que no lo sabemos. Así de fácil, ¿no? Si el niño lo puede contar, es que lo sabe. Si el niño no lo puede contar, no lo sabe, ¿no? Entonces no se trata de hacer la relación por el niño, sino de que el niño haga la relación propia con la lectura. Y tenemos paciencia, ¿verdad? Si es que el niño no está familiarizado con esta práctica, pero en algún momento esto empieza a dar mucho resultado. Luego vemos la necesidad de un plan de estudios generoso, justamente porque lo que ella propuso fue una educación liberal
Ustedes saben que no es una educación que tiene cualquier persona. La educación liberal la tienen reyes, la tienen personas que tienen cierta jerarquía social, ¿verdad? Una educación liberal no le conviene, obviamente, a, y lo leí hace poco en el libro de armas de instrucción masiva, ¿no? Que justamente uno de los propósitos para mantener la educación así, ¿no? Y que cada quien sepa su lugar en la sociedad, es que tengan solamente una fracción muy pequeña de la población una educación liberal, que son los que van a gobernar, y los demás tengan una educación común, una educación muy básica, ¿verdad? Que les lleve a elegir justamente los trabajos más pesados que van a realizar en la sociedad. Entonces, ¿de qué va esto? Dice, como padres, sabemos que los niños crecen mejor con porciones generosas. Las comidas escasas pueden atrofiar el crecimiento físico de un niño, pero una dieta generosa de alimentos le da a ese cuerpo en crecimiento muchos nutrientes para extraer. Es lo mismo emocionalmente. Y bueno, de la parte de arriba, recuerdo que con mi niño más chico, él es muy delgado, muy delgadito, pero come muchísimo. Entonces, en algún momento, pues yo sentía que me pedía más a comparación de mi hijo mayor en la edad en la que estaba. Y lo que me decía la doctora era, mira, tú dale lo que él te pida, o sea, en cuanto a cantidad, porque si lo que ves es que está creciendo hacia arriba y no hacia los lados, ¿no? No está engordando, pues quiere decir que lo está aprovechando para su crecimiento, ¿no? Entonces, no hablamos aquí de que, de una comida generosa solamente por hacerlo, sino por hacer la similitud de lo que pasa a nivel del cerebro del niño, ¿no? Y de lo que ya comentamos, el niño ya tiene las capacidades, sus facultades están ahí desde el momento en el que nace y lo que necesita es el alimento adecuado para ponerse a trabajar. Lo mismo que pasa con el estómago, ¿verdad? Incluso ella hace la similitud de que cuando nosotros le damos al niño cualquier otra cosa, y hablando de cualquier otra cosa, un hecho seco, como lo vimos, eso es como darle acerrín al cuerpo. El niño no tiene ningún aparato que le ayude a digerir el acerrín, ¿verdad? Necesita alimento. Así también la mente necesita ideas vivas, ¿no? Vitalizadoras. Entonces vemos aquí que es lo mismo emocionalmente. Los niños necesitan una provisión generosa de amor puro para crecer seguros, felices y amorosos. Y lo mismo es válido para el crecimiento mental de un niño. Se necesita un suministro generoso de ideas. Aquí puse esta cita de Charlotte Mason que dice que la única protección contra las falacias que debilitan la fuerza de la nación moral y económicamente es una educación liberal que ofrezca un amplio campo de reflexión y confrontación y datos abundantes sobre los cuales fundar juicios sólidos, ¿no? Volvemos al punto de que la educación se debe dirigir a la mente del niño. Y bueno, los básicos de una educación, hay más, ¿no? Obviamente son muchos más, pero pusimos estos tres que son como los más, digamos, simbólicos dentro de nuestra jornada escolar, ya en el momento de las lecciones, que son las lecciones cortas justamente. Y bueno, aquí esta cita dice que las clases son cortas, rara vez duran más de 20 minutos para los niños menores de 8 años, y esto por dos o tres razones. La sensación de que no hay mucho tiempo para hacer matemáticas o para su lectura mantiene alerta el ingenio del niño y le ayuda a fijar su atención. ¿Sí? Ese es uno de los motivos. A veces pensamos que porque el niño va a estar mucho tiempo ahí va a aprender más, pero en realidad pasa exactamente lo contrario, porque su nivel de retención, ¿verdad? Es de 10 minutos, 15 minutos, dependiendo la edad, y entonces nos conviene mejor trabajar sobre lecciones cortas. Un tiempo definido para cada actividad. Lo mismo, dice, en primer lugar, elabora un calendario lo suficientemente detallado para que el niño sepa qué hacer y cuánto tiempo durará cada lección. La noción de definir el trabajo dentro de un tiempo específico es valiosa para el niño, no solo como entrenamiento en el hábito del orden, sino también en la diligencia. Él aprende que un momento no es ahora o después, que no hay tiempo de sobra para lo que no se hizo en su propio tiempo, y este conocimiento por sí solo contribuye significativamente a asegurar la atención del niño en su trabajo, ¿verdad? Vemos lo mismo. O sea, si el niño tiene un marco de referencia de qué va a pasar en su día,
¿verdad? Nosotros podemos incluso aplicar las famosas consecuencias naturales, ¿verdad? No son consecuencias forzadas, ¿no? Ni racionales y lógicas arbitrarias, sino muy naturales y eso ayuda mucho al carácter también, ¿no? Es una parte del tratamiento del carácter en cuanto a que, por ejemplo, si mi hijo tenía 10 minutos, según la lección, para hacer su copiado, pero él se tardó, él a los 10 minutos no terminó su lección haciendo la mejor letra que podía. No es que se va a pasar hasta 20 30 minutos hasta que termine y cuando ya termine ya para. No, paramos a los 10 minutos, pero ya no disfruta de esos minutos que hubiera podido disfrutar si haciéndolo bien en 5 minutos, ¿verdad? Hubiera tenido ese tiempo libre después de haber aprovechado bien su tiempo. Entonces, son consecuencias naturales que también se trabajan. Otra más es la alternancia de materias. Dice, si las lecciones se alternan sensatamente, matemáticas primero, por ejemplo, cuando el cerebro está bastante despierto, luego escribir o leer, algún ejercicio más o menos mecánico a modo de descanso y así sucesivamente y haciendo que el programa varíe un poco de un día al otro, pero siguiendo el mismo principio en todo momento, es decir, una lección que requiere pensar primero y una lección de trabajo minucioso después, y el niño termina sus clases matutinas sin ningún signo de cansancio, ¿verdad? Esto es muy saludable y muchas veces no lo sabemos. Si nosotros en nuestra jornada escolar mantenemos lecciones cortas, tenemos un horario, ¿verdad? Con tiempos definidos para cada lección, y sabemos alternar esas materias para que el niño no tenga un cansancio mental que le impida seguir aprendiendo, ¿verdad? Estos básicos, digamos, van a hacer una gran diferencia en nuestra jornada escolar. Bien, aquí hablamos de que esto es una filosofía educativa, sí, porque ella lo que trató de bajar son principios, son muchas reflexiones, ¿verdad?, sobre la educación actual en su tiempo. Ahora, pues imagínense con poco más de 100 años de que ella fallece, bueno, diría 101 años de que ella falleció, pues cuánto más no ha cambiado la situación educativa, ¿no? Sin embargo, bueno, toda esa filosofía que ella desarrolla en su tiempo nos ayuda a ver justamente en dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuál es la situación, incluso mental? Esta filosofía educativa nos ayuda mucho a desescolarizar nuestra mente porque nos lleva a ver el lado divino de la educación, nos lleva a ver también cuál es la parte natural de la educación, porque estamos habituados a una educación artificial. Entonces, este método es más que un plan de estudios, porque yo sé que muchos pues tienen la premura de, bueno, sí, sí, me gustó y todo, ¿qué tengo que comprar o qué currículo me va a servir o dónde lo venden, ¿verdad? Y dice, o una filosofía educativa, no es solamente eso, es un estilo de vida y ustedes lo van a percibir porque al entender estos principios, la práctica, el día a día va cambiando, ¿no? Se va puliendo nuestra práctica, va teniendo una orientación, una guía, ¿verdad? Y bueno, aquí dice que Charlotte Mason creía profundamente que la educación debería alimentar el espíritu y el alma mientras se entrena la mente, no está desconectado, ¿no? Todo va unido. Al final, bueno, rápidamente para compartirles mi testimonio, yo conocí de la pedagogía hace como les comentaba, hace 8 años ya tenemos 9 educando en el hogar, pero igual yo empecé conociendo algunas otras propuestas, ¿no? Como la de el método Filadelfia, no sé si lo conocen, ¿verdad? Montessori, que es muy conocida, el unschooling, ¿verdad? También le di un poquito al estudio de esa filosofía, porque también es una filosofía. Y bueno, después de un tiempo me fui dando cuenta con cada una de ellas algo me decepcionó. Como mamá cristiana y como familia cristiana que somos, pues procuramos siempre que la educación de nuestros hijos tuviera un propósito más alto, ¿no? Que el que ofrecía el sistema tradicional. De hecho, fue uno de los motivos por los que lo sacamos en su tiempo. Entonces, el método Filadelfia, pero este autor, bueno, aparece algo ahí que nos inquietó muchísimo, que es la teoría de la recapitulación, ¿no? En el que dice que ciertamente, igual psicología evolucionista, ¿no? Pasamos por etapas, ¿no? Porque pues sufrimos la evolución y tenemos primero que, o sea, estar como gateando, ¿verdad? Porque fuimos anfibios y luego fuimos monos, tenemos que
que hacer la braqueación, ¿verdad? Lo famoso que hacen en este método. Y entonces, bueno, dijimos, no, esto no es, ¿no? O sea, las ideas de aquí, pues algunas pueden ser muy ciertas, algunas pueden ser interesantes, pero la filosofía realmente nos preocupaba, ¿no? El detrás de... Cambiamos a Montessori y en Montessori de la misma manera vimos varias cosas que como cristianos no nos cuadraban, ¿no? No hace un énfasis directo a Dios, ¿verdad? Sino que es muy general, ¿no? La parte de la divinidad la entienden en cuanto a, perdón, de la espiritualidad del niño la entienden, pero no reconocen la divinidad como tal, ¿verdad? Sino que cada uno puede, de acuerdo a sus creencias, adoptar pues esa divinidad que necesita, ¿no? O con la que es afín. Fueron varios motivos en realidad los que nos hicieron tener como esta alarma. En el Unschool pasó algo muy curioso porque pues suele ser muy atractivo cuando quieres desescolarizar tu mente, esa es la verdad, pero al desescolarizar tu mente también empiezas pues obviamente a tratar de darle forma a tu educación en casa, ¿no? Porque sabes que no todo puede ser tan libre. Y una de las cosas que me resonaron muchísimo de esta propuesta, cuando yo la conocí ya después de haber probado pues casi un año el Unschool, que los chicos realmente sí demandan un orden, sí piden un orden, su mente lo demanda. Y yo la verdad es que en ese momento me vi como un poquito forzada en su momento a hacer un horario y así. Y entonces, pues las personas que hacen on-school te dicen, ah, ¿cómo tienes un horario? No, pues es que eso no es, no es que es muy libre. Y a lo mejor habrá quien sí lo tenga, ¿no? Dentro de este mismo modalidad, habrá quien no lo tenga, pero ya no me checaba, ¿no? Conocer la propuesta educativa de Charlotte Mason me trajo mucha luz de cosas que había observado después de un tiempo de haberme dado por vencida de los métodos, porque le pedí a mi esposo, cómprame los libros de Doman, de Glenn Doman, el del método Filadelfia, me lo compraba y luego resultó que no. Y luego cómprame lo de Montessori, resultó que no, y luego cómprame de Law School y resultó que no, y bueno, ya con eso, pues obviamente había agotado todo y encontrar la propuesta educativa fue algo que realmente resonó bastante en cuanto a que nuestra búsqueda era justamente encontrar algo que alimentara el espíritu de nuestros hijos, ¿no? Que no hiciera esa dicotomía entre lo secular y lo religioso, sino que todo estuviera unido, era algo que buscábamos y que encontramos en esta propuesta. Y bueno, pues yo llevo ya educando, como les comento, 8 años. Mi hijo mayor tiene 17 ahora y él certificó la primaria. Yo conocí cuando él tenía casi 9 años. Entonces, el línea te certificaba a los 10 años y prácticamente que apliqué la pedagogía o sus principios durante los primeros meses, pero después le dieron las guías de estudio y les diré que medio las estudiamos porque la verdad es que vimos mucha ideología ya en ese entonces. Entonces yo le dije, mira, vas a presentar los exámenes con lo que tienes. Y gracias a Dios que pasó, aprobó. Con esto quiero también darles confianza de que es a veces como un poquito complejo cuando empezamos a educar con esta propuesta en el que en lugar de hacer más, dejamos de hacer, porque empezamos a confiar más en sus capacidades, dejamos de intervenir menos, pero somos más intencionales en el ambiente, en esas ideas que les están formando, en los materiales que utilizamos, ¿no? En los libros que tengan esta calidad. Entonces, realmente hay algo, ocurre algo y los chicos salen muy preparados. Y no es como a manera de jactancia, porque sé que todo esto ha sido primeramente porque en la obediencia a las leyes divinas, ¿verdad? Hay bendición, ¿verdad? Y si Dios dice, y lo ha dicho y lo han comprobado las neurociencias, el niño, el cerebro del niño viene, sí, o sea, viene completo, ¿no? No es un ser en evolución, no es que no es inteligente cuando nace o no es que no es un ser completo al nacer, ¿no? Como abogaban las teorías evolutivas o la psicología evolutiva de la que Charlotte Mason incluso hace su principio 2, ¿no? Que es bastante controversial, pero ya tenemos un material también de eso por si quieren revisar y si les hace un poco de choque el principio 2 hay un video donde se explica. Justamente lo que trato de comentarles es que en ese punto particular te vas dando cuenta que una pedagogía puede hacer mucha diferencia incluso en tu manera de percibir la vida.
y no porque le demos, digamos, toda la gloria a una pedagogía, absolutamente no, pero creemos y estamos convencidos que Dios, de alguna manera, iluminó el entendimiento de esta persona que a la vez también se basó en otras investigaciones, ¿verdad? Vemos muchos referentes a la didáctica magna de Comenio, ¿verdad? Algunas propuestas que aunque no compartía ya el pensamiento con cada uno de ellos en su totalidad, ¿no? De hecho, algunas cosas estaba muy en contra, en algunas estuvo muy a favor, ¿no? En cosas que apelaban a la naturaleza, como con Rousseau, ¿no? Rousseau también no era nada, nada bíblico en ese sentido, ¿verdad? Y falló muchas veces, pero tocó una fibra, dice ella, sensible, que era el tema de la importancia de la paternidad, ¿no? De los padres, de la presencia de los padres en la educación. Entonces, bueno, así fue como ha pasado. Mi hijo certificó la primaria en el programa de INEA, muy bien, certificó la secundaria en un solo examen, muy bien, y ahorita estamos evaluando la parte de la certificación en bachillerato, que primeramente Dios podamos tener algo de esto también en próximos meses, ¿verdad? Dentro de de las comunidades, ¿verdad? Alguna propuesta de este tipo. Entonces, ese ha sido el testimonio. Yo justamente me he dedicado a difundir esta pedagogía por el impacto tan grande que ha tenido en mi familia y porque sé que si Dios nos da algo, no es para quedárnoslos, es una bendición que debemos compartir, que debemos dar.